Bien, vamos a continuar con nuestros temas de este primer parcial. La clase pasada nos quedamos en fluido hidráulico, revisamos lo que era el fluido hidráulico y los componentes que iba a llevar. Ahora vamos a hablar un poco del fluido neumático, que es muy similar al fluido hidráulico. Y bueno, el aire es un fluido gaseoso, el cual se compone de una mezcla de los siguientes elementos químicos. Nosotros ya sabemos que el aire se va a componer de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Esa es la composición del aire en su estado normal. Y nosotros sabemos que cuando hablamos de energía neumática vamos a utilizar principalmente aire comprimido. No utilizamos otro gas más que aire comprimido. Características del aire. El aire se caracteriza por su baja cohesión, lo que significa que las fuerzas entre moléculas del aire son mínimas. Eso permite que todos los gases se puedan adaptar a la forma y volumen en el cual se encuentren. Al igual que todos los gases, el aire tampoco tiene una forma determinada. Su forma cambia si se aplica la más mínima fuerza y además siempre ocupa el máximo espacio disponible. ¿Cómo podemos distribuir el fluido? Exactamente igual que en el fluido hidráulico. Podemos hacerlo por tres vías. Puede ser por tuberías rígidas, que son las que son de metal, y ya sabemos que tienen elementos roscados, conexiones roscadas. Puede ser por tubería semirrígida, que son los tubing, que son metales, son tubos de metal con un espesor de pared delgado, lo cual nos permite poderlos doblar y hacer los cambios de dirección. Y los más comunes en este tipo de fluidos son las mangueras flexibles, la tubería flexible. Esas que se alcanzan a ver en la imagen son los más comunes que vamos a encontrar en circuitos neumáticos. Son unas mangueras de diferentes colores, las cuales por ellas vamos a poder estar transmitiendo lo que es el aire a presión. Conexiones para tubería. Tenemos las conexiones roscadas, que serían prácticamente las mismas que en el fluido hidráulico. Tenemos las conexiones tipo clamp, que son las que se están viendo ahorita en la imagen. Son las conexiones en las cuales se pone la manguera adentro de ellos y tiene un sistema de clampeo adentro con unas laminitas, las cuales no permiten que pueda salir hasta que nosotros apachurremos esos botoncitos azules que se alcanzan a ver. Si van a llevar el laboratorio de forma presencial, los van a conocer este tipo de conexiones. ¿Van a llevar el laboratorio de forma presencial o virtual? ¿Alguien sabe? ¿Virtual? Bueno, de todas maneras lo van a tener que ver, aunque sea por video, pero van a ver todos estos tipos de conexiones. Y también van a ver que lo más conocido o lo más usado para lo que es el fluido neumático son las mangueras. En el laboratorio suelen tener solamente mangueras de color azul y blanco, si mal no me acuerdo. No significa nada de los colores. Hay unos que pueden ser amarillos, rojos, etcétera. Se utilizan también para identificar de forma visual si tenemos una alta presión o si estamos manejando baja presión. En algunas empresas así lo hacen. También es importante saber que hay mangueras especiales para elevada presión. Lo normal es que se estén manejando alrededor de 6 bares de presión en la industria, de 6 a 4 bares, pero se puede tener más presión. Si se requiere más, entonces hay mangueras especiales que pueden soportar mayor presión. Tienen un espesor de pared un poco más grande. Y bueno, también nosotros necesitamos tener un depósito o un acumulador del aire. Así como nosotros en el fluido hidráulico teníamos un
tanque en el cual íbamos a acumular o íbamos a guardar el fluido y de ahí lo íbamos a tomar, pues nosotros en este caso tenemos un depósito o bien lo que le decimos también un acumulador. Vamos a estar almacenando el aire comprimido en algún lugar para de ahí poderlo nosotros tomar. ¿Sí? Nosotros tomamos aire del medio ambiente y se encuentra una presión atmosférica. Esa presión atmosférica no nos sirve a nosotros, nosotros necesitamos elevarlo aún más a una presión de 6 bares, de 5, de 4. Entonces lo que hacemos es lo elevamos de presión y lo vamos a guardar en un depósito o en un acumulador. El aire comprimido se guarda en el acumulador o depósito. Un acumulador o depósito de almacenamiento cumple con varias funciones. Entre ellas tenemos, reduce las caídas de presión en la línea, dado que funciona como una batería. Sirve como respaldo de energía neumática, lo mismo. Evita el funcionamiento del compresor de manera continua y ayuda a eliminar la humedad provocando condensados debido al enfriamiento que provoca su gran volumen. Entonces, el depósito del acumulador en el sistema neumático nos va a servir como una batería. Esto va a hacer que el motor, el compresor, no esté trabajando continuamente, sino que va a llenar el tanque, el acumulador, y ahí nosotros ya tenemos la energía necesaria para estar trabajando. Cuando el tanque se quede, por ejemplo, al 75, al 50%, uno lo puede ajustar, se vuelve a prender el motor, el compresor, y vuelve a llenar hasta el 100%. Entonces eso permite que no esté en funcionamiento continuo el motor. El tamaño del acumulador depende de los siguientes criterios. Número 1, el caudal del compresor. ¿Cuánto nos va a poder estar dando de caudal ese compresor? Si yo, por ejemplo, tengo un compresor muy grande y puedo estar almacenando 10 galones por cada segundo, pues necesito un tanque que pueda almacenar todo lo que me va a estar dando mi compresor. Si pongo uno muy pequeño, pues no va a servir de nada. Cantidad de aire requerida por el sistema, también muy importante. Si yo en mi sistema voy a requerir 4 galones por minuto de aire, pues necesito tener un tanque que tenga más de 4 galones almacenados para que me esté dando ese caudal. La red de tuberías. También sabemos que dentro de nuestra red de tuberías vamos a tener pérdidas. Entonces debemos de tener considerado todas esas pérdidas de presión para que nuestro acumulador nos pueda dar al final la presión que nosotros requerimos. La regulación del compresor y la oscilación permisible de la presión en el sistema. Esos son algunos de los elementos o criterios por los cuales nosotros vamos a seleccionar un compresor, un acumulador. Y bueno, nosotros vamos a tomar el aire del medio ambiente, pero necesitamos prepararlo, no lo vamos a usar tal cual se encuentra en el medio ambiente. Para garantizar la fiabilidad del sistema neumático, es necesario que el aire suministrado tenga un nivel de calidad suficiente. De no tratar correctamente el aire comprimido, se puede incurrir en tiempos de paro de máquinas y costos excesivos de servicio y mantenimiento. Imagínense que estamos en una ciudad que tiene una contaminación muy alta o en un ambiente en donde tenemos una contaminación muy alta, tomamos el aire y a lo mejor vienen partículas grandes que al estar pasando por nuestros elementos, llámense válvulas direccionales o los mismos actuadores, esas partículas que van a estar entrando van a estar causando desgaste prematuro en estos elementos y van a hacer que en un tiempo menor al que se estaba esperando, se pare la máquina, se tenga que entrar a un mantenimiento correctivo y eso pues es costo a final de tiempos. Entonces nosotros tenemos que asegurar que el aire que esté entrando a nuestro sistema esté en una calidad óptima. Para eso se hacen 3 etapas.
Número 1, se limpia, lo que es libre de partículas, o bien se filtra, si lo quieren ver. Nosotros tomamos el aire y le vamos a quitar todas las impurezas mayores a un cierto tamaño. Número 2, la presión debe ser la correcta y regulada. Nosotros vamos a tomar aire del medio ambiente, vamos a estarlo acumulando, pero a lo mejor en lo que sale del acumulador se va por toda la red de tuberías, puede tener picos de presión. A lo mejor cuando se encienda el compresor vamos a tener un pico de presión, y cuando esté muy al límite de estar vacío el tanque, el acumulador, vamos a estar en un pico negativo de presión. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar eso. Para eso nosotros tenemos que regular la presión que vamos a tener al final. Por ejemplo, si el compresor y el acumulador me pueden dar los 6 bares de presión, pues yo sé que a lo mejor tenemos que hacer el cálculo con nuestros conocimientos que ya sabemos de mecánica de fluidos. Hacemos el cálculo de cuál es la pérdida de presión que vamos a tener en la red de tuberías y decir, yo al final en mi aplicación voy a poder tener disponibles 5 bares. Un bar se perdió en todos los demás. Bueno, ya llegaron 5 bares, pero yo sé que puede haber picos hacia arriba o picos hacia abajo. Entonces yo no quiero que eso esté pasando porque me puede provocar un funcionamiento erróneo en mi aplicación. Por lo tanto, necesitamos poner una válvula reguladora de presión, la cual me lo va a bajar todavía más a 4.5, por ejemplo. 4.5 bares, entonces siempre me va a estar llegando 5 y puede irse a un pico de 6 y puede irse a un pico de 4.5, pero mi regulador siempre me lo va a dejar a 4.5. Y como último punto, para poder preparar el aire, tenemos la lubricación, que es necesaria para algunos componentes. En algunos actuadores, en algunas válvulas, se pide que se tenga una lubricación por medio del aire que se le está poniendo, con el que está trabajando. Si ese es el caso, necesitamos tener un lubricador a la entrada del sistema. Son unas pequeñas gotitas que se le van a poner al aire y ese va a llevar el lubricante, lo va a llevar a estos componentes y entonces los componentes van a tener su funcionamiento óptimo. El filtro va a remover el polvo o partículas y humedad del aire comprimido. Cuando el aire no es filtrado, podría haber, número 1, reducción de potencia y bajo rendimiento, el aumento de costos de mantenimiento y montaje, por lo que les había mencionado, obstrucción de las conducciones y válvulas y mayor caída de presión. Todo esto nos puede pasar si no tenemos un correcto filtrado del aire. Entonces es importante que cuando nosotros obtengamos el aire, número 1, lo filtremos. Tenemos que quitarle todas las impurezas que pueda traer ese aire, sobre todo las partículas muy grandes. Tenemos el regulador de presión. El regulador de presión reduce la presión del sistema a un valor deseado. Usualmente se construye un conjunto con el filtro para reducir costos y dimensiones. Lo único que va a hacer es reducir la presión que vamos a tener en la entrada y siempre nos va a estar manteniendo una presión fija. No nos puede elevar más la presión, eso no se puede hacer, pero sí no lo puede reducir hasta un valor deseado. Y tenemos lo que es el lubricador. El lubricador impide el gripado, que es la fricción, el soldado de dos piezas por medio de fricción. La lubricación sirve para reducir el desgaste y las pérdidas por fricción, además protege contra la corrosión. El tipo de lubricador utilizado en neumática es el de niebla y utiliza el efecto Venturi. Nosotros ya sabemos de nuestro curso de mecánica de fluidos cómo es el efecto Venturi,
por ese efecto vamos a estar tomando pequeñas partículas de lubricante y lo vamos a estar inyectando a nuestro aire, que va a ir a todo nuestro sistema, y por este lubricante vamos a estar evitando que haya fricciones excesivas entre dos piezas y estas se vayan a fusionar o soldar por esta fricción. Y bien, también para que los sellos puedan estar funcionando de forma adecuada, por ejemplo, en los actuadores. Y bueno, usualmente estos tres últimos componentes, lo que es el filtro, el regulador y el lubricador, se venden en una sola unidad. Y a esta unidad le llaman la unidad de mantenimiento. La unión entre filtro, regulador y lubricador se le conoce como la unidad de mantenimiento FRL. FRL por las siglas, filtro, regulador y lubricador, tal cual. Y usualmente se fabrican o se ensamblan juntas. Las que siempre se van a manejar juntas es el filtro y el regulador. El lubricador no siempre, porque no en todas las aplicaciones vas a requerir lubricar el sistema. Pero así se lo conoce, la unidad de mantenimiento FRL. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a pasar de tema. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los actuadores hidráulicos y neumáticos. Nosotros ya hablamos de lo que es el fluido, hablamos de los fluidos hidráulicos y de los fluidos neumáticos, ya sabemos qué son, cómo se distribuyen y cuáles son sus principales características y funciones. Ahora vamos a hablar de los actuadores, que son los que usan esos fluidos para poder transmitir la energía, ya sea hidráulica o neumática, en un trabajo mecánico, en una energía mecánica. Y tenemos dos tipos. Primero, nos dice, son los elementos que transforman la energía hidráulica o neumática en energía mecánica y pueden clasificarse en dos grupos según el movimiento que realizan. Número uno, pueden ser actuadores lineales, si el movimiento que están haciendo es de forma, o bien también pueden ser giratorios si el movimiento que están haciendo es giratorio. Para los actuadores lineales tenemos dos tipos, los cilindros de simple efecto, que solamente pueden hacer efecto en un solo sentido, o bien los cilindros que pueden hacer efecto en dos sentidos. Por ejemplo, entrar y salir para los de doble efecto, y los de simple efecto solamente pueden estar ya sea saliendo o bien entrando, pero no pueden hacer los dos por medio de energía mecánica, hidráulica o neumática. Los giratorios tenemos los motores hidráulico-neumáticos, que son los que siempre van a estar girando a ciertas revoluciones, o bien pueden ser un actuador de giro, que tienen un giro limitado, por ejemplo, se accionan y giran 45 grados o se acciona y gira 90 grados, pero solamente está ahí, no está girando siempre constantemente, o bien de accionamiento oscilante. Estos son los dos tipos de actuadores que vamos a tener, los lineales o los giratorios. Y vamos a hablar ahorita primero de los actuadores lineales de simple efecto. En estos
el aire se alimenta por un solo lado y puede ejecutar un trabajo en un solo sentido. Para que el cilindro retroceda, debe descargarse primero el aire contenido en la cámara para que se mueva el vástago por la fuerza que ejerce el resorte incorporado. Aplicaciones: sujetar o expulsar piezas. ¿Cómo funciona este? Yo voy a tener una entrada de aire comprimido o bien de aceite de fluido hidráulico y va a entrar por esta zona. Va a llegar y va a topar con mi émbolo del pistón. Ese émbolo de pistón tiene una área y esa área al estar chocando con, bueno, más bien el fluido que trae una presión y al estar chocando con esa área, ¿qué va a generar? Pues genera una fuerza. Una presión aplicada en un área nos va a generar una fuerza. Esa fuerza va a hacer que mi cilindro se extienda y avance o salga de casa, como quieran decirle. Entonces, al estar saliendo, vamos a estar comprimiendo el resorte que se encuentra en la cámara opuesta. Si se fijan, yo aquí tengo un resorte en toda esta cámara. Bueno, ese resorte lo vamos a empezar a comprimir y va a empezar a salir mi pistón, que es el émbolo, que está unido al vástago, y el vástago es el que va a tener acoplado ahí algún elemento, alguna pieza mecánica, la cual va a estar haciendo algún trabajo. ¿Cómo va a retroceder este cilindro? Yo ya metí presión, ya se llenó en la cámara de salida, ejercimos una fuerza, ya salió el pistón. Ahora, ¿cómo lo regresamos? Pues número uno, debemos de eliminar toda la presión que se encuentra en la cara del émbolo. Entonces lo que hacemos es desfogar esa presión, la quitamos, esa presión, y entonces por medio de la fuerza que nos puede ejercer el resorte, el émbolo va a poder regresar a posición de casa. Pero para eso necesitamos que el orificio de entrada, toda esa cámara de entrada, ya la hayamos desfogado de presión, que no quede ninguna presión, porque si no, esa presión va a ser más grande que la fuerza que nos puede dar el resorte. ¿Sí queda claro cómo funciona este cilindro lineal de simple efecto? Mande. ¿Sí? Para eso sirve lo que es el acumulador por medio de... Se va a estar ahí acumulando el aire a alta presión y se va a ir acumulando lo que es la humedad en la parte de abajo. En la parte de abajo también vienen unas válvulas para poder desfogar esa humedad. Sin embargo, también dentro de la unidad de mantenimiento FRL, en el filtro también se va a acumular toda la humedad que pueda tener el fluido. Entonces tenemos dos lugares en donde vamos a poder estar captando esa humedad, ya sea en el acumulador o bien en el filtro de entrada al sistema. En esos dos lados se van a estar acumulando. Pero sí es importante que el aire llegue sin humedad, porque si no va a estar corroyendo ahí los elementos. ¿Del funcionamiento de los actuadores de simple efecto alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, el símbolo de estos elementos, de estos actuadores, lo tenemos abajo. Lo voy a poner un poquito más grande para que todos lo puedan ver. Es un rectángulo que va a venir asemejándose a lo que es el pistón, todo el actuador. Tenemos el émbolo, que lo vamos a dibujar usualmente en casa, y tenemos el vástago que sale del émbolo y con su resorte, lo cual indica que es de un simple efecto, que solamente podemos estarlo
podemos estar haciendo trabajo en una sola dirección y en la otra dirección es por medio de un resorte. Ese sería nuestro símbolo. Ok. La diferencia entre cuando tenemos resorte y cuando no tenemos. Cuando tenemos resorte, eso significa que yo solamente puedo hacer trabajo por medio de energía neumática o hidráulica en una sola dirección. Y el regreso nos los va a dar la fuerza de un resorte. Un elemento mecánico como el resorte nos lo va a regresar a posición de casa. Aquí en este caso, por ejemplo, yo inyecto aire a presión, lo voy a poner de otro color para que lo puedan ver. Yo inyecto aire a presión en esta cámara de entrada y entonces ese aire a presión, suponiendo que es de neumático, va a generar una fuerza sobre la cara del émbolo. Esa fuerza sobre la cara del émbolo la va a transmitir al resorte. Como es mayor la fuerza que se está generando el émbolo contra la fuerza del resorte, lo vamos a empezar a comprimir y entonces el émbolo va a empezar a salir. Si sale el émbolo, por supuesto que también sale el vástago. El vástago es el que al final va a hacer el trabajo. Entonces vamos a estar comprimiendo el resorte. Va a llegar a su final de carrera, se va a detener porque ya no hay para dónde seguir caminando y entonces ahí se va a mantener. Mientras yo tenga todavía la presión alimentada en la entrada. ¿Cómo lo voy a hacer que regrese? Tengo que eliminar la presión que estaba a la entrada, la elimino, la desfogo al medio ambiente. Aquí no tenemos que mandar nada a tanque, aquí directamente se suelta el medio ambiente. Lo liberamos y entonces ahora sí la fuerza del resorte comprimido nos va a regresar el émbolo a su posición de casa. Ese es cómo funciona el de simple efecto. El de doble efecto no tiene el resorte. Si yo inyecto presión en la entrada, se va a mover el émbolo a su posición de final de carrera y aunque yo quite presión en la entrada, ahí se va a permanecer el émbolo, el pistón, se va a permanecer en posición de final de carrera hasta que yo inyecte presión en la otra cámara que nos regrese el cilindro. Los de doble efecto los vamos a revisar en la siguiente clase, para que quede un poquito más claro. Ahorita vamos a revisar solamente simple efecto. De nada. Y bueno, ¿qué fórmulas tenemos para estos actuadores de simple efecto? Tenemos para el movimiento de salida, tenemos lo que es presión, que es igual a fuerza entre área. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es la fuerza en mi pistón, pues solamente tenemos que multiplicar la presión de mi sistema, la que está llegando neumáticamente o hidráulicamente hasta mi pistón, y multiplicarla por el área del émbolo. Eso me va a dar la fuerza. En cambio, para el movimiento de regreso, va a ser dado por el resorte, por el brío del resorte, que va a ser fuerza igual a la constante del resorte por lo que se haya deformado ese resorte. Esa va a ser la fuerza con la que va a regresar. Y el caudal, solamente tenemos el caudal que vamos a utilizar para la entrada, porque para la salida no tenemos ningún aire que estemos inyectando. Entonces, para la entrada tenemos que el caudal va a ser igual a la velocidad por el émbolo, por el área del émbolo. ¿Sí? ¿A qué velocidad se está moviendo? ¿Por qué área? Eso me va a dar cuánto volumen se está desplazando por unidad de tiempo. Y bueno, vamos a resolver un ejercicio y nos dicen así. Un cilindro de simple efecto es alimentado por aire comprimido a una presión de 8 bar. El muelle ejerce una fuerza de 50 newton. El diámetro de émbolo es de
diámetro de émbolo igual a 30 milímetros y realiza una carrera de 50 milímetros. En el desarrollo de su actividad se repite 8 ciclos por cada minuto. Se desea calcular, número 1, la fuerza que va a ejercer el cilindro. Número 2, el consumo del aire en condiciones normales. Y número 3, la potencia que desarrolla el cilindro al realizar una maniobra, al salir. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Quién me puede decir? Ok, perfecto. Nosotros ya tenemos la presión que nos están dando, que es de 8 bares, y nos dicen cuál es el diámetro del émbolo. Con esos dos datos yo puedo conocer cuál es la fuerza que ejerce el cilindro. Calcúlenla, por favor. Claro. Tenemos que la presión de entrada son 8 bares. El resorte nos va a estar ejerciendo una fuerza de 50 newtons. El diámetro del émbolo es de 30 milímetros y la carrera del cilindro es de 50 milímetros. Y nos piden que se hagan 8 ciclos por cada minuto. Ok. Si quieres, pásame primero el área. ¿Cuánto les queda? 1963 milímetros cuadrados. Ok. Y entonces sí, 706. ¿Punto qué? Punto 86 milímetros al cuadrado. Sale. Entonces, no hagan caso al primer valor. Entonces, al nosotros ya tener nuestra presión, que es de 8 bares, nosotros sabemos que 8 bares es igual a 0.8 megapascales. Megapascal es igual a newton sobre milímetro cuadrado. Y al tener nosotros el diámetro del émbolo, que es de 30 milímetros, sabemos que con ese diámetro tenemos un área de 706.86 milímetros cuadrados. Por lo tanto, la fuerza ya la podemos calcular multiplicando ambos valores. ¿Cuánto nos sale? 565. ¿Qué, perdón? Punto 48.
Esa es la fuerza que vamos a estar ejerciendo sobre el émbolo del pistón. Sin embargo, de ahí vamos a tener que utilizar 50 newtons para poder comprimir el resorte. Por lo tanto, mi fuerza que vamos a poder tener al final, mecánicamente lo que voy a poder yo utilizar, es de 515.48. ¿Sí queda claro? Perdón, primero la alumna que estaba hablando, perdón. La que al final vamos a tener. Yo sé que debido a que tengo una presión de entrada de 8 bares, que son igual a 0.8 megapascales, tengo un área del émbolo de 706.86 milímetros cuadrados, yo voy a tener disponibles en el émbolo 565.48 newtons. Sin embargo, para que yo pueda extender el cilindro, tengo que comprimir el resorte. Para poder comprimir el resorte necesito tomar 50 newtons. Entonces, de esos 565 newtons, tengo que tomar 50, entonces le tengo que restar 50 newtons para obtener cuál es la fuerza que voy a tener a la salida, la que yo voy a poder estar teniendo de trabajo al final. Y entonces son 515.48 newtons. De nada. ¿Sí queda claro este inciso? Muy bien. Ahora vamos a calcular lo que nos piden en el segundo inciso, que es el caudal. ¿Cómo podríamos calcular el caudal? Nos están diciendo que tenemos que hacer 8 ciclos en cada minuto. ¿A qué es igual un ciclo? Pues un ciclo es entrar, es salir y volverse a meter. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo hace en un ciclo? ¿Quién me puede decir? Si hago 8 ciclos en un minuto, ¿en cuántos segundos hago un ciclo? 7.5 segundos. Eso es un ciclo. Sin embargo, nosotros necesitamos medio ciclo. ¿Por qué? Porque al estar trabajando con un cilindro de simple efecto, yo solamente puedo controlar medio ciclo, que sería la salida. El regreso yo no lo puedo controlar, ni hay un caudal que se esté llevando a cabo. Por lo tanto, en mi maniobra, ¿cuánto estamos haciendo? Pues la mitad de 7.5, que son 3.75. ¿Sí queda claro hasta ahí? Ok. Nos están diciendo que nuestro sistema debe de tener, nos tiene que dar 8 ciclos por cada minuto. De ahí yo ya sé que un ciclo lo tengo que hacer en 7.5 segundos para poder obtener ese ciclo final, ese rate final. Pero un ciclo, si yo tengo mi cilindro, un ciclo involucra salir y regresar. Sin embargo, yo en qué momentos tengo flujo de gas, por ejemplo. Solamente al inicio. El regreso yo no tengo gas.
Por lo tanto, yo necesito en una maniobra, que sería la maniobra de salida, cuánto me voy a tardar. Pues ya, si un ciclo lo hago en 7.5 segundos, pues suponemos que aproximadamente debe de ser simétrico el tiempo. Debemos de tener a la salida 3.75 segundos y el regreso que sea en otros 3.75 segundos para que mi ciclo sea en 7.5 y mis 8 ciclos se den en un minuto. ¿Sí? De nada. Maniobra. Ese dice maniobra. Vamos que no lo escribí todo porque son muchas letras. Bueno, entonces ya en este dibujo que tengo aquí abajo, les pongo el cilindro y yo ya sé que solamente en el movimiento de salida voy a tener caudal. En el movimiento de regreso no tengo ningún caudal, no hay ninguna inyección de aire. Entonces yo ya tengo el tiempo. Ahora, ¿cómo puedo saber qué volumen se va a estar desplazando en ese tiempo? ¿Quién me puede decir? Con la carrera, exacto. Yo ya tengo el área de mi pistón. Yo ya sé que el área es de 706.86 milímetros cuadrados. Si esa área la multiplico por la carrera del cilindro, voy a obtener el volumen que estoy desplazando, que voy a requerir para poder desplazar ese pistón desde casa hasta su posición de extendido. Entonces, el volumen que voy a estar extendiendo va a ser igual al área del émbolo por la carrera. ¿A cuánto nos queda eso? $50 milímetros. ¿Cuánto, perdón? ¿35,000? Sale. Entonces yo ya tengo el volumen que voy a estar desplazando. Y ya sé que que ese volumen lo tengo que desplazar en 3.75 segundos. Entonces, nuestro caudal, ¿a cuánto sería? Sería el volumen entre el tiempo. El tiempo ya sabemos que es de 3.75. ¿Cuánto, perdón? 10.098. Mande. Sí. ¿Alguien más le da 9.000? Entonces, 9.420. ¿Cuánto?
24.77. Entonces no hagan caso a ese primer resultado. Unidades de milímetro cúbico por cada segundo. Ahorita nosotros lo vamos a dejar así. No son las unidades en las cuales se suele estar expresando el caudal. El caudal se expresa ya sea en metros cúbicos por minuto o por hora, o bien galones por minuto. Los galones del sistema inglés por cada minuto o por hora. Pero ahorita para nuestros efectos, aquí lo vamos a dejar. Nosotros ya sabemos hacer las conversiones de unidades y podemos llegar a metros cúbicos por hora o a galones por minuto. Entonces nosotros ya sabemos que para poder hacer nuestro extendido del cilindro en un tiempo de 3.75 segundos, necesitamos tener un caudal de 9424.7 milímetros cúbicos por cada segundo. Con ese caudal nosotros tenemos que ir a seleccionar nuestro compresor, nuestro acumulador y todos los demás componentes que vayamos a comprar para que puedan darnos ese caudal. No puedo tener una válvula direccional que no pueda soportar ese caudal, porque entonces voy a tener ahí un encuellamiento de tiempo y no voy a poder dar el tiempo que al final nos están pidiendo. Y ya sabemos que con esa presión de entrada y con ese diámetro ya también ya sé cuál es la fuerza que voy a tener disponible para poder mover. Con ese cilindro y con esa presión yo puedo ejercer una fuerza de 515 newtons. Eso quiere decir que alrededor de 5.000 kilogramos puedo estar moviendo. Digo, de 50 kilogramos. Alrededor de 50 kilogramos voy a poder estar moviendo de forma lineal. Ahora vamos a nuestro tercer inciso que nos dice que saquemos la potencia que estamos haciendo en esa maniobra, en ese movimiento de salida del cilindro. ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Quién me puede decir a qué es igual la potencia? ¿Es igual a trabajo sobre tiempo? Muy bien. ¿A qué es igual el trabajo? Muy bien. Tenemos dos formas de sacar la potencia. La potencia puede venir dada por el trabajo mecánico dividido entre el tiempo. Y nosotros ya sabemos que trabajo es igual a fuerza por una distancia dividido entre tiempo, lo cual lo conocemos. Yo conozco cuál es la fuerza, conozco cuánto se va a estar desplazando esa fuerza y conozco el tiempo en el cual se tiene que estar desplazando. Pero en hidráulica o en neumática, en fluidos, también sé que la potencia es igual a caudal ¿por qué? Caudal por presión. ¿Sí? Entonces, alguien hágalo con la forma de arriba y alguien con la forma de abajo para que vean que es congruente y que tienen el mismo valor las dos potencias, que es la misma potencia nada más obtenida de dos distintas formas. No, ahí utiliza la de 565 porque el fluido va a estar ejerciendo una fuerza de 565. Mande. ¿Cómo llegamos al 515? Ok. Debido a la presión que yo tengo de entrada, que son 8 bares, que sabemos que eso es igual a 0.8 megapascales, y al diámetro del émbolo, que es de 30 milímetros, el cual nos da un área de 706.86 milímetros cuadrados,
yo sé que el aire me va a estar ejerciendo en mi cilindro una fuerza de 565.48 newtons. Y esa es la fuerza que va a estar ejerciendo el aire sobre mi pistón. Sin embargo, si yo lo quiero para calcular, para poder mover algo al final, pues tengo que ver qué pérdidas hay internas o en qué se está yendo parte de la fuerza internamente en el cilindro. Si es de simple efecto, el resorte que estamos comprimiendo en la cámara opuesta donde estamos haciendo la inyección de aire va a estar consumiendo una parte de esa fuerza. Y nos dicen que consume 50 newtons. Por lo tanto, yo a mi fuerza que me está dando mi gas o el fluido que estamos manejando, tengo que restarle la fuerza que tengo que utilizar para comprimir el resorte. Entonces, yo para poder utilizar fuera de mi cilindro, solamente voy a tener disponibles 515.48 newtons, que serían la fuerza que me da el gas menos lo que estoy utilizando para mover el resorte, para comprimirlo. El ejercicio nos dice que son 50 newtons lo que va a estar consumiendo ese resorte. Nada. ¿Sí? ¿Cuánto sale? 7539.8 newton milímetro por cada segundo. ¿Sí? Ahora, si lo dejamos en newton metro, que es la unidad de joule, ¿cuánto sería? Pues solamente quitarle los 1000. Entonces nos quedarían 7.500, vamos a redondearlo, watts. ¿Todos de acuerdo? Adelante. Si nosotros queremos sacar cuál es la potencia que va a estar generando mi gas, entonces la fuerza que está generando el gas o el fluido hidráulico. En este caso, el gas está generando 565. No importa que ya después una parte se la consuma el resorte. Lo que nosotros queremos es la potencia que está generando el gas. Ya después por fricciones, por el resorte, por muchas otras cosas, puede que yo ya al final de mi cilindro ya no tenga la fuerza generada por el gas.
Pero la potencia del gas vamos a tomarla siempre como la ideal, la que nos da desde que toca el émbolo del cilindro, esa sería nuestra fuerza. Si nos estuvieran pidiendo cuál es la potencia mecánica que estamos realizando fuera del cilindro, entonces sí, qué fuerza estamos moviendo afuera, que sería la que estamos después del resorte, etcétera. Pero ahorita nos están pidiendo potencia generada por el fluido. De nada. Y así tenemos nuestros tres incisos resueltos. Tenemos nuestro inciso número 1 o el inciso A, que es la fuerza. Ya sabemos que por la aplicación de la presión y el área del émbolo vamos a tener una fuerza al final de nuestro cilindro, la cual ya sabemos cómo calcularla. Tenemos el inciso B, que nos pide calcular el caudal. Sabemos, nos dicen que debemos de cumplir con 8 ciclos por cada minuto, por lo tanto sabemos que un ciclo lo tenemos que hacer en 7.5 segundos, pero como estamos hablando de un cilindro de simple efecto, sabemos que ese ciclo no siempre va a haber caudal en ese ciclo. A la salida vamos a tener un caudal y al regreso no vamos a tener ningún caudal, por eso dividimos todavía el ciclo a la mitad para poder tener el tiempo en el cual vamos a tener un caudal presente. Ese caudal multiplicado, ese caudal lo vamos a poder obtener dividiendo el volumen que ya conocemos, que podemos conocer, que sería el área por la carrera del cilindro, dividir entre el tiempo, eso nos va a dar el caudal de la maniobra. Y como último inciso nos pidieron que encontráramos cuánto valía C. Cuánto valía la potencia. La potencia la podemos calcular de dos formas distintas. Mecánicamente, que ya sabemos que es un trabajo entre tiempo. El trabajo es una fuerza desplazada por una distancia dividida entre un tiempo. Y también sabemos que, por medio de mecánica de fluidos, sabemos que la potencia es igual a caudal por presión. Si lo manejamos todo en las mismas unidades, los resultados son exactamente iguales, no importa cuál utilicen, debe de ser exactamente igual. Entonces aquí yo solamente mostré el primero, el de la potencia por medio de mecánica. Tenemos la fuerza, que la vamos a estar desplazando la carrera del cilindro, que son 50 milímetros, y lo estamos haciendo todo eso en el tiempo de 3.75 segundos, lo cual nos da un valor de 7539.8 newton milímetro por cada segundo. Si lo dejamos en newton metro sobre segundo, que son watts, nos quedaría 7.54 watts. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Muy bien. Entonces, por el día de hoy sería todo. Aquí nos quedaríamos. Si no tienen ninguna duda, aquí terminamos y